parte, la defensa del segundo mandatario dijo resolución se da por la presión y anunció que apelarán. El secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, dijo que se analizará la posibilidad de encargar la vicepresidenta tras orden de prisión contra Jorge Glass. Además, gobierno entregó 7 preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. Propone, entre otros temas, que funcionarios corruptos nunca más puedan ser candidatos y se elimine la reelección indefinida. En lo internacional, tiroteo en Las Vegas dejó 59 muertos y más de 500 heridos. El responsable es un jubilado que tendría nexos con el Islam. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Todo el equipo de la noticia se encuentra desplegado en los diferentes puntos del país por los temas de gran interés político que atraviesa la nación. Iniciamos con importantes noticias. Un juez de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass. El abogado defensor del segundo mandatario anunció que apelará la decisión y que acudirán a instancias internacionales. El vicepresidente reaccionó a través de su cuenta en Twitter. Tras haber suspendido la audiencia al mediodía, esta se reinstaló pasada las 5 de la tarde. Y aquí el anuncio. El juez Miguel Jurado acogió el pedido del fiscal y dictó orden de prisión en contra del vicepresidente de la República, involucrado en el caso Odebrecht. La reacción del fiscal fue inmediata. Asegura que existen los suficientes indicios en contra de los acusados. La información que llegó de Estados Unidos sería clave en el caso. La Fiscalía General del Estado ratifica que actuará siempre conforme a derecho, que no actuará bajo la presión de ninguna naturaleza, ya sea esta mediática, política o de persona alguna. En este momento, lo que ha establecido el juez con relación a la prisión preventiva de los 2 procesados, del ingeniero Glass y del señor Rivera, es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación. Quien también reaccionó fue el vicepresidente de la República mediante su cuenta de Twitter. Aquí dijo: acato bajo protesta este infame atropello en mi contra. Aún tengo fe en que la justicia se imponga. Ante ella probaré mi inocencia. Sin pruebas y con indicios forjados, solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme. Y así lo ratificó su abogado defensor. Apelarán la decisión del juez. Vamos a presentar, justamente como lo he dicho, el pedir una medida sustitutiva y después un recurso de apelación, y eso no dura más de 10 días. Pero doctor, no usted también ha dicho que este es un golpe judicial. Por otro lado, que no por va supuesto, a esto se enmarca justamente. Que no va a renunciar, por otro lado. No hay causal de renuncia, no hay causal de renuncia para el presidente de la República ni para el vicepresidente de la República. Nadie lo puede obligar a renunciar. Eso es algo personal. Y que acudirá a instancias internacionales, pues según él, se están violando los derechos de su defendido. Todas estas acciones jurídicas, el vicepresidente de la República las va a implementar, porque vivimos en un Estado democrático de derechos y de justicia, donde tiene que prevalecer la ley y la norma. No es como dice él, donde hace incluso de una manera audaz citado a la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, en la decisión judicial se incluye cambiar las medidas cautelares en contra de Ricardo Rivera, quien se mantenía con prisión domiciliaria. El juez aseguró que Rivera violó las medidas, por lo que dictó también la prisión preventiva en su contra y pidió al Ministerio de Justicia que adecúen un lugar para su reclusión. Informó Javier Gallo.
Desde temprano se registró un fuerte movimiento en los exteriores del domicilio del vicepresidente Jorge Glass en Guayaquil. En la noche se presume que habría salido en una caravana con rumbo incierto. Allí se encuentra Marcela Maquilón, con quien nos enlazamos para conocer más detalles. Marcela, adelante, buenas noches, te escuchamos. Anali, amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, nosotros seguimos en los exteriores de la urbanización en donde reside el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y desde donde hace poco más de 40 minutos, salieron 2 caravanas vehiculares custodiadas por policías y en primera instancia no se conocía hacia dónde, pero bueno, un equipo de la noticia logró seguir a esta caravana y llegaron a la policía judicial. Bueno, estas caravanas que trasladaban al vicepresidente de la República. Esta caravana llegó hasta la Policía Judicial en donde se le realizaría la valoración médica al vicepresidente Jorge Glass y también pues se haría efectiva esta orden de detención, esta medida cautelar que pesa en contra de él. Una vez que el juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia dictara esta medida cautelar por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht. Se nos informó hace poco que posteriormente, luego de la valoración médica en la Policía Judicial, el vicepresidente sería trasladado hacia la base aérea para desde ahí volar hacia la capital, en donde ya se ejecutaría esta medida cautelar, esta orden de detención que pesa en contra de él. Y como se informó, efectivamente toda la mañana se registró un intenso movimiento en los exteriores de su domicilio, hasta donde se agolparon, además de los medios de comunicación, algunos simpatizantes que vinieron y asambleístas también que vinieron a manifestar su respaldo incondicional, dijeron, hacia el segundo mandatario. También desde tempranas horas estuvieron presentes miembros policiales, vimos que ingresaban y salían unidades especializadas de la policía y bueno, se registró un intenso movimiento y que obviamente detallaremos en las emisiones del día de mañana. Anali. Muchas gracias, Marcela, por este importante reporte en vivo y en directo a esta hora de la noche. Y hace pocos minutos se hizo efectiva la orden de prisión preventiva en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Rivera fue trasladado por la policía hacia presumiblemente el hospital Luis Bernaza para desde allí ser llevado hasta la base aérea para su traslado a la capital. Sin embargo, de momento existen varias versiones sobre su rumbo. Y precisamente para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro compañero Jorge Escobar, quien se encuentra en la base aérea Simón Bolívar, a donde serían trasladados tanto Jorge Glass como Ricardo Rivera. Jorge, buenas noches, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Ana y amigos televidentes? Muy buenas noches. Hace pocos minutos se empezó a mover la aeronave de la FAE aquí en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ubicada en la ciudadela La Tarazana, en el norte de Guayaquil, con el vicepresidente Jorge Glass, quien luego de aguardar todo un trámite en su domicilio y luego también aquí en esta misma base, se va a dirigir hacia la capital, hasta la misma base de la FAE en Quito. Conocemos también, de acuerdo a la información proporcionada por la asesora de comunicación, Sandra Grimaldi, que el vicepresidente viajó solo, sin su esposa y únicamente con su equipo de seguridad, más el personal policial que lo acompaña en virtud de la medida cautelar de prisión preventiva, que en este caso se cumple una vez que el juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado Favara, dictara esta orden de prisión en su contra por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht. Lo que vemos es el momento en el que varios elementos de las Fuerzas Armadas que fueron asignados hasta esta base, cumplen con su tarea de custodia, y lo propio varios exfuncionarios del gobierno saliente. Conocimos, por ejemplo, que el ex secretario general de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, también llegó hasta la base para despedirse del vicepresidente, y otros ex funcionarios del gobierno saliente de la primera década de Alianza País. Lo otro que también debemos de informar a esta hora es que, en función de lo que se había dispuesto en principio por parte del juez de la Corte Nacional, el magistrado
Miguel Jurado en torno al traslado del tío del vicepresidente hasta las instalaciones del Hospital Luis Bernaza. Aquello aún no ha sucedido en virtud de que la directora de comunicación, Sonia Alvarado, nos ha confirmado que al menos hasta esta hora el tío del segundo mandatario no ha sido trasladado hasta el Hospital Luis Bernaza. Estamos nosotros confirmando más información en torno a el destino que tendría el tío del segundo mandatario en virtud de lo que está sucediendo a esta hora. Lo que vemos son imágenes aquí en la base de la FAE y, como indicábamos, ya la aeronave de la FAE que traslada al vicepresidente hasta la capital está prácticamente saliendo hacia Quito. Nosotros vamos a permanecer en este punto en función de lo que ha venido sucediendo en torno al caso Odebrecht y con lo que está sucediendo también con el vicepresidente Jorge Glass. Él llegaría en los próximos 35 minutos a la capital. Volvemos contigo, Ana. Gracias, Jorge, y te pedimos por favor que nos mantengas informados de cualquier acontecimiento de última hora que se registre. Y amigos televidentes, por tercera vez en menos de 24 horas, la bancada de Alianza País suspendió la reunión en la que debían analizar el futuro del vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva. Las diferencias se profundizan entre quienes defienden al segundo mandatario y quienes piden que dé un paso al costado. La sesión se reanudará este día martes. En medio de la incertidumbre por la situación jurídica del vicepresidente, la sesión del bloque oficialista arrancó cerca de las 9 de la mañana. Pero antes de ingresar, algunos legisladores se mostraban críticos y recriminaban al presidente de la Asamblea, José Serrano, quien la víspera había dicho que Jorge Glass debía dar un paso al costado. Es una pena, vamos a ver, cuidado, vuelven perseguido político al vicepresidente de la República, porque estamos claros que alguien está atrás de la vicepresidencia de la República. Yo creo que el tiempo lo va a dejar ver. Y que sorprende, decían, la agilidad de la Fiscalía en las últimas horas. Hay una agilidad impresionante y no dejan que la justicia obre tranquilamente. Es lo que... Otros legisladores eran más cautos. Hablaban de la necesidad de diálogo interno para definir qué posición tomaría el bloque. Yo creo que el bloque tiene que estudiar todo el proceso, tiene que hacer un análisis jurídico y político y tomar las decisiones y escuchar también al vicepresidente. Aunque otros eran más directos. Decían que si hay más evidencias en contra del vicepresidente, la salida podría también ser política. Que el sistema de justicia resuelva este tema. Y si nosotros queremos actuar en la parte política, hay un mecanismo que se llama juicio político, en donde hay un procedimiento, en donde el acusado puede defenderse y en donde al final puede la Asamblea o censurar o absolver. Mientras que los aliados hablaban de la necesidad de pensar en el futuro político del movimiento. Va a tener una incidencia política en la consulta y en las elecciones del 2019. Esas serían las razones para ponernos a analizar el paso al costado del vicepresidente Jorge Glass. Cerca de las 12 horas y a la par con la suspensión de la audiencia en la Corte, acá la sesión también fue suspendida y convocada para las 3 de la tarde. Pasaron las horas y la sesión nunca se dio. Mediante correo electrónico, la coordinación de la bancada les había comunicado que la sesión se suspende hasta este martes a las 8 de la mañana. Y se ha pedido a través de la coordinación del bloque que se suspenda. Eso lo podrá dar más informaciones nuestra coordinadora del bloque. Así, la situación del bloque oficialista se agrava y podría llegar a un quiebre tras la orden de prisión emitida en contra del vicepresidente de la República. Informó Javier Gallo. Y ahora es momento de enlazarnos con Adriana Rojas, quien se encuentra en la Presidencia de la República. Adriana, buenas noches, te escuchamos. Analia, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en el Palacio de Carondelet, en el centro de la capital, donde a partir de las 18 horas se llevó a cabo el gabinete ministerial. A su llegada, los ministros de Estado evitaron dar declaraciones referente al dictamen emitido por el juez de la Corte Nacional de Justicia sobre la prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, investigados en el caso Odebrecht. Quien sí emitió sus declaraciones fue el secretario de la Política, Miguel Carvajal. Escuchemos. Ahora, ¿qué procede de aquí para el gobierno? ¿Qué va a esperar para designar una terna? ¿Cómo van a hacer? Eso tenemos que analizarlo inmediatamente. Justamente hoy día que tenemos una reunión de gabinete, seguramente se tratará esta circunstancia. Y esto, cuando ya tengamos una resolución, pues haremos una comunicación oficial al respecto. Mire, estamos en un proceso en donde en la prisión preventiva pues habrá que
que la justicia, supongo, habrá tenido elementos muy fuertes para dictaminar aquello. Nosotros iremos analizando cuáles son las medidas que correspondan, porque es una situación, ustedes comprenderán, la ciudadanía comprenderá, una situación peculiar. Si bien tenemos un vicepresidente electo, está sin funciones, pero en este momento, al dictarse las medidas de prisión preventiva, pues tendremos que analizar las consecuencias legales que eso puede tener. Hace pocos minutos concluyó el gabinete. Los ministros de Estado indicaron que básicamente la reunión se centró en analizar las 7 preguntas que precisamente fueron anunciadas por el primer mandatario en cadena nacional. Al preguntarles si dentro de esta agenda estuvo analizar la situación política del vicepresidente Jorge Glass, esto fue lo que indicaron. Se topó como un punto de información y se explicó la situación jurídica que es de conocimiento de ustedes. La Secretaría Jurídica de la Presidencia ha explicado de manera absolutamente objetiva y también a título informativo, principalmente desde el Ministerio del Interior y de Justicia, se ha explicado las medidas para ejecutar esto con los máximos cuidados y el respeto que merece una persona que mantiene todavía una ostentación y un cargo público. Entonces se ha explicado que evidentemente se cumplirá lo que dicte la justicia. Nosotros somos absolutamente respetuosos de los poderes, pero entendemos que toda persona, y en este caso particular, merece el tratamiento y el respeto adecuado como debe ser. Esta es la información que les proporcionamos a esta hora desde el Palacio de Gobierno. Regresamos contigo, Analí, con más información. Buenas noches. Muchas gracias, Adriana, por tu reporte. Amigos televidentes, a esta hora de la noche ya en redes sociales empieza a circular un video en el que se puede observar al vicepresidente de la República, Jorge Glass, despidiéndose de su esposa, esto en la base Simón Bolívar. Ahí observamos claramente las imágenes del vicepresidente, quien se despide de su esposa. De acuerdo a la información de nuestro compañero Jorge Escobar, quien se encontraba en este sitio, sería trasladado el vicepresidente hasta la base en la ciudad capital. El presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer los temas y las preguntas que se propondrían para la próxima consulta popular. Lo hizo durante su informe semanal. Para que ustedes se pronuncien sobre ellas. El primer mandatario Lenín Moreno, en su intervención semanal, dio a conocer los temas que se abordarán en la próxima consulta popular. Son 7 temas, por ende 7 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la lucha contra la corrupción, supresión de derechos políticos y extinción de dominio sobre bienes. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1? La segunda pregunta tiene que ver con el cese de las funciones de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y elección de sus miembros por votación universal. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Tercera pregunta. Supresión de la figura de la reelección indefinida en las autoridades de elección popular del marco constitucional del Ecuador. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? Cuarta pregunta, eliminación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como ley de plusvalía según anexo 1?
Quinta pregunta, ampliación de la zona intangible del Yasuní y reducción del área de explotación petrolera del campo ITT. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizado por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Sexta pregunta, restricción de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. ¿Está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Séptima y última pregunta, imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas adolescentes. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4? Enseguida, una bebé de 9 meses falleció mientras descansaba sobre una cama, mientras la madre asegura que se ahogó con su vómito. El padre cree que la pequeña fue golpeada. Cerca de 60 muertos y más de 500 heridos dejó un tiroteo ocurrido en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Desde un piso alto, el autor de la masacre disparó a los centenares de asistentes a un concierto de música al aire libre que se celebraba en las inmediaciones de un hotel casino. Momentos de angustia y terror es lo que vivieron algunos de los participantes a un evento masivo. Un tiroteo en un concierto al aire libre en Las Vegas, cerca de un casino, deja como resultado un trágico saldo de aproximadamente 59 muertos y más de 520 heridos. Algunos de extrema gravedad, según informó la policía de esta ciudad. La cantidad de muertos y heridos es tan alta como el hecho de que el atacante disparó desde una ventana del piso 32 de un hotel adyacente al casino mencionado, y también porque utilizó armas automáticas. La policía encontró muerto al sospechoso en una habitación del hotel de donde disparó. Ha sido identificado como Steven Paddock. Familiares de quien habría realizado los disparos aseguran sentir sorpresa y admiración. Queremos ayudar a calmar la situación lo más que se puede. Según sabemos nosotros, una vez más, meramente es otra información, pero quiero decir, con respecto a lo que sabemos nosotros hasta ahora, las personas, yo sé, pero es que no hay nada. Las autoridades todavía no han ofrecido una versión específica sobre los posibles motivos del ataque. En la habitación se encontraron más de 19 rifles y cientos de cartuchos. El FBI descarta que el tiroteo tenga vinculación con grupos del terrorismo internacional, pese a que la agencia vinculada a ISIS aseguró que el atacante se había convertido al Islam. Recientemente, incluso, el presidente Donald Trump también dio sus declaraciones respecto a esta lamentable noticia, informó Julio César Saona. Regresamos a noticias del ámbito nacional. Una bebé de 9 meses de nacida falleció mientras descansaba sobre una cama en su vivienda, ubicada en el Guasmo Norte, sector sur de Guayaquil. La progenitora asegura que la menor se ahogó con su vómito, mientras que el padre cree que la pequeña fue golpeada. La policía investiga el caso.
La progenitora tiene apenas 17 años. A los agentes les aseguró que la niña se encontraba agripada, que el sábado anterior la acostó sobre su cama. Alrededor de las 13 horas se dieron cuenta que el cuerpo se encontraba rodeado en vómito y aparentemente no reaccionaba. Se vomitó la niña y con el vómito de ella se ahogó. De forma inmediata fue trasladada hasta una casa de salud donde se comprobó el fallecimiento. Dicen que allá ahorita me entero, en este problema me entero que la niña se ha caído. Allá donde el papá. Los progenitores del infante se separaron hace 5 meses. Pocos días pasaron hasta que la madre se unió a otra persona. Hoy, el padre de la pequeña asegura no creer en la versión expuesta. Ya, y eso que dijo el doctor, que la bebé ha recibido un golpe fuerte en la cabeza, porque ese que tiene en la cabeza no es caída. Criterio que también comparte la familia de la joven madre. Ella se contradice porque dice que la niña murió con flema y la autopsia arroja otra cosa, que la niña tiene hematomas en la cabeza con coágulos de sangre, y eso no es así. Parece que le han dado un golpe de un puñete a la niña. Esa muerte no está calificada como violenta en vista de que la señora madre está aduciendo de que fue casual y que un golpe y hematoma que tiene en su frente es producto de la caída de la desesperación en el momento del suceso. Ellos consideran que en el nuevo hogar existía algún tipo de violencia intrafamiliar. Ñaña, le digo, ¿qué te pasó en el ojo? Y me dice, no, Ñaña, jugando. Dice, jugando con él. Dice, no me vayan a meter en problemas este hombre, me dice. Es incapaz de alzarle la mano a alguien, dice. Te separaste de Antonio, le digo, por motivos que él te quiso agredir y tú no te dejaste. Le digo, espero que al primer golpe que te quiera dar te separes, le digo, porque ya conozco a esas personas. No, y no la ha golpeado nunca, ella no. El día que falleció la menor también era el cumpleaños 17 de su progenitora, quien fue aislada para investigaciones. La señora madre está detenida porque eso amerita. La pequeña fue trasladada hasta el cantón Pedro Carbo, donde se procedió al sepelio durante el mediodía de este lunes. Quienes la consintieron durante su corta existencia exigen que se aclare la situación y, de tratarse de un crimen, que se haga justicia. Y tras que eso ha dicho que él quiere pagar todo de la niña, todo el funeral. ¿Qué consecuencia quiere traer? Que quiere tapar algo, él la tiene amenazada, mi hermana no quiere hablar. Informó José Morales. Pasamos a otras noticias. Gracias al trabajo de los voluntarios de la Fundación Techo Ecuador y de los vecinos del barrio San Francisco de Miravalle en Quito, los moradores de ese sector ya cuentan con viviendas y el adoquinado de vías a propósito de celebrarse el Día Mundial del Hábitat. Desde Guápulo se pueden divisar pequeñas viviendas asentadas en un cerro. Se trata del barrio San Francisco de Miravalle, ubicado a 5 minutos de la González Suárez, y otros sectores parte del centro norte de Quito. Pero la gran diferencia es que sus moradores aún reclaman por los servicios básicos. El agua también hemos traído de arriba, de Alma Lojana, cavando así a puro brazos nosotros de esfuerzo de toda la comunidad. El acceso al barrio es otro de los inconvenientes. No hay transporte público y los recorridos en vehículos particulares se han dificultado por el pésimo estado de las vías. Doña Blanca Guano Luisa vive más de 50 años en el lugar y cuenta las dificultades. No tenemos pasajes, también tenemos de tierra, los caminos como están así mismo dañados, gracias a Dios. También los señores de Techo nos han ayudado con los adoquines. A base de mingas y con el trabajo de varias fundaciones, entre ellas Techo Ecuador, han logrado obras pequeñas que han contribuido a que el barrio esté mejor, y los cambios han sido notorios. Prácticamente aquí hay 35 casas hechas de techo, pero con ayuda de la comunidad y Techo. Cristian Angueta es uno de los voluntarios en el barrio y expresa que su labor siempre ha sido trabajar por los demás. De cambiar la realidad de nuestra ciudad para tener una ciudad que soñamos, una ciudad más incluyente, más justa. Cada 2 de octubre se conmemora el Día Mundial del Hábitat, fecha en la que se plantea nuevamente construir ciudades más inclusivas. Es reflexionar la ciudad que vivimos y la ciudad que queremos vivir. ¿Qué rol tenemos nosotros como ciudadanos en la construcción de estas ciudades? Si bien exigir sí de las autoridades los derechos, pero también poner mano a la obra, ¿no? Unirnos. De esta manera, los habitantes del barrio de San Francisco de Miravalle, de la mano con los voluntarios de Techo, siguen trabajando en beneficio de su comunidad. Informó Priscila Cadena. Mañana en la noticia de las 6:30.
Balacera entre delincuentes y la policía en Guayaquil. Ocurrió cuando asaltaban un asadero de pollos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. La parroquia Río Verde se encuentra ubicada en el cantón Baños de Agua Santa de la provincia de Tungurahua. El lugar ofrece una variedad de atractivos turísticos. Ahora nos encontramos en Río Verde, una de las parroquias del Cantón Baños que se encuentra en la entrada del oriente ecuatoriano. Sin duda un sector lleno de riqueza gastronómica, cultural e histórica y además atractivos turísticos importantes, uno de ellos, el Pailón del Diablo. Todos a disfrutar de esta nueva aventura. Río Verde. Río Verde fue fundada en el año de 1961. El 11 de septiembre fue una gestión de sus primeros pobladores, sus primeros hijos. Lo pusieron Río Verde porque, como ustedes pueden mirar, el agua es verde y cruza justamente por este valle y en homenaje a eso se llama Río Verde. Inicialmente, Río Verde fue una hacienda. La hacienda se llama la Hacienda de Río Verde Grande, de propiedad de la señora Josefina Samaniego de Monje. Y de ahí ellos hacen un crédito en el año de 1960, hacen un crédito y de 50.000 sucres en aquel entonces, y al no poder pagarlo, se ven obligados ellos a vender, a parcializar la hacienda, y de esta manera se da origen a lo que ahora es Río Verde. Río Verde no tiene prácticamente un asentamiento cultural nato, únicamente son gente que vinieron en busca de mejores días, y de esta manera pues se pobló la zona de Río Verde. Hoy actualmente Río Verde es más conocido por sus encantos naturales, sus aguas, sus saltos maravillosos que tiene. Queridos televidentes, así finalizamos, pero les dejamos con imágenes desde el aeropuerto de Tababela en Quito, donde se encuentran vehículos oficiales de la policía a la espera del vicepresidente Jorge Glass, quien tiene una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita y quien sería aparentemente trasladado hasta la cárcel 4.